Capítulo 8. Habían pasado 3 días desde la llegada de Chastity, y nada parecía mejorar entre Grace y ella. Por el contrario, los demás miembros del rancho estaban encantados con ella, y en especial Mark, que cada día se alegraba más de haber puesto el anuncio en el periódico. Mark sabía que debía hacer algo para mejorar la relación entre las dos mujeres, y debía ser cuanto antes. Se notaba que Chastity hacía lo posible por ser amable, pero era su madre la que se negaba a aceptarla. Daba igual las conversaciones que tuviera con ella. Grace seguía sin aceptar a Chastity, sobre todo por no haber sido ella quien la eligiera. Ese día, como en los anteriores, Mark se encontraba en el comedor dispuesto a desayunar. Cuando nada más acomodarse en la mesa, ya empezaron las quejas de su madre. Parece que tu invitada no ha tardado en hacerse la dueña de cada habitación de la casa. Da igual dónde vaya, ella tiene que estar presente. Mark se obligó a no poner los ojos en blanco. Es lógico que te la encuentres en la casa. ¿Dónde si no iba a estar? Fuera, dijo Grace frunciendo el ceño. Si tengo que soportarla hasta que entres en razón y la eches, por lo menos podría tener la cortesía de darme un poco de privacidad en mi propia casa. Tus habitaciones deberían ser privadas, repuso Mark, reprimiendo un suspiro. Si necesitas un poco de paz, deberías encontrarla allí. Oh, así que voy a estar confinada en mis habitaciones mientras dure su visita. Mark no quería revelarle su propósito de casarse con Chastity en cuanto pasaran 2 semanas, pero quería hacerle comprender a su madre que Chastity no estaba de visita. Yo no he dicho eso. Y no está de visita. Ahora vive aquí. Su madre soltó un bufido de indignación y se sentó más erguida, si eso era posible. Sé que te sientes solo en el rancho, y que no has encontrado a una muchacha de tu consideración todavía. Pero me cuesta creer que hayas decidido mantenerla, incluso después de ver cómo es. ¿A qué te refieres? Preguntó temiendo saber la respuesta. Bueno, ya sabes. No digo que no te diviertas un poco con alguna muchacha, pero que la traigas a vivir a nuestra casa. Espero estar confundido y haber malinterpretado tus palabras, madre, indicó severo. La señorita Mills es una mujer respetable, que está aquí en calidad de prometida, si es que ella me acepta. No puedes estar hablando en serio. No después de haberla visto. Mark no podía permitir que su madre acusara a Chastity de algo tan indigno, o que no la viera como su prometida. Más aún cuando le dejó muy claro, desde que comenzó a cartearse con Chastity, de sus intenciones de casarse con ella. Lo digo muy en serio. Ella es una mujer inteligente, encantadora, amigable. Demasiado amigable con el personal, según pude ver. Contraatacó al ver que su hijo se alteraba con la conversación. ¿Y qué tiene eso de malo? Yo también soy amigable con el personal, le recordó Mark. No es lo mismo para ti, insistió Grace. Los hombres pueden hacer lo que quieran, dentro de lo razonable, pero es diferente para una mujer. Más aún cuando quiere que la respeten. No estoy de acuerdo contigo, madre. Hay muchas maneras de ganarse el respeto de las personas, y también de ganarse sus corazones. ¿Vas a decirme que ella ya se ha ganado el tuyo? Prosiguió riendo con ironía. Mark estaba a punto de decirle que sí, que con solo verla ya se había ganado su corazón. Pero después de verla interactuar con el servicio, y ver lo sencilla y dulce que era, no tenía ninguna duda de que era la mujer indicada para él. Sobre todo porque en ningún momento ella se le quedó mirando con asco o recelo cuando se percató de su cojera, ni hizo amago de apartarse de él cuando se había acercado. Eso en sí mismo era un adelanto extraordinario, pues la mayoría de las mujeres que su madre pretendía que cortejara le miraban con lástima o espanto. ¿Acaso su madre no se daba cuenta de lo incómodo que se sentía con esas mujeres? ¿De lo inadecuadas que eran para él? Pero Mark no tuvo ocasión de responderle, pues escuchó pasos que se acercaban y supo que eran de Chastity. «Buenos días», dijo una sonriente Chastity mientras entraba por la puerta del comedor. «¿Interrumpo algo?» «No», respondió Mark esbozando una sonrisa al verla, al mismo tiempo que su madre decía sí. Durante unos segundos, Chastity se quedó quieta al no haberse esperado semejante contradicción. Pero cuando Mark se levantó de su asiento en la cabecera de la mesa y le extendió la mano para que se acercara, con un vestido azul pálido y su moño suelto que le daba un aire elegante y juvenil, Chastity se acercó a Mark y se sentó en la silla que le ofrecía a su lado. Para Mark, ella se veía encantadora, aunque al mirar a su madre y ver cómo la contemplaba de arriba abajo, supo que no tardaría mucho en encontrar algo que criticar. El silencio se alargó mientras Grace intentaba mirar fijamente a Chastity, y ésta le devolvía la mirada,
sin querer doblegarse y agachar la cabeza. Sobre todo porque no tenían nada de qué avergonzarse, y no quería que su futura suegra le amargara la vida. ¿Sabéis? Estoy seguro de que soy el hombre más afortunado de los alrededores. Estoy sentado a la mesa con las mujeres más bellas de los alrededores, y las tengo solo para mí. Aunque ellas apenas me presten atención. Al escucharle, Chastity apartó la mirada del rostro de Grace y se volvió hacia Mark sonriéndole. «Tienes toda mi atención», señaló Chastity disfrutando de la mirada de admiración que él le dedicó, del mismo modo que se deleitó de la incomodidad de Grace. «Te lo agradezco, Chastity», le respondió él, consiguiendo que Grace se sintiera incómoda ante las miradas de su hijo y esa mujer. «No creo que sea apropiado que os tuteéis». Enseguida soltó Grace, pero parecía que ninguno de los dos se percataba de su presencia, algo que la exasperaba. «¿Qué te apetece hacer hoy? ¿Podría escaparme una hora de mis obligaciones para acompañarte?», aseguró Mark sin prestar atención a su madre. Pero Grace no estaba dispuesta a no ser escuchada. «No voy a consentir esta falta de modales en mi casa». En ese instante, Kitty entró con el almuerzo, dejando las palabras de Grace sin ser atendidas. «Gracias, Kitty», le dijo Chastity a la muchacha mientras ésta colocaba la comida sobre la mesa. «No hace falta que le des las gracias, es su trabajo», repuso indignada Grace. «Sé que es su trabajo, pero mis padres me enseñaron a ser agradecida». La voz de Chastity sonaba algo pesada, como si estuviera cansada de discutir con esa mujer por cualquier cosa que decía. «Yo también creo que se debe agradecer todo lo que se tiene», le terció Mark, no para satisfacer a Chastity, sino porque de verdad lo pensaba. Mark vio que su madre iba a decir algo más, con las intenciones de herir a Chastity, por la forma en que la miraba, por lo que antes de que dijera algo, soltó lo primero que le vino a la cabeza. «Podríamos ir a pasear hasta el río», dijo Mark a Chastity, que se sonrojó encantada. Grace giró la cabeza y le dirigió una mirada envenenada. «Acabo de perder el apetito. Está claro que en esta casa se han perdido los modales y el decoro», afirmó Grace, poniéndose en pie y marchándose con la espalda rígida y la barbilla bien alta. Mark no pensaba interceder porque se quedara, cuando estaba siendo tan desagradable con Chastity. Por mucho que le disgustara ver a su madre marcharse tan enfadada. Pero debía entender que Chastity era su elección, y tendría que aprender a convivir con ella. Kitty salió tras Grace con una bandeja de comida para esta. La conocía demasiado bien, y sabía que, aunque se marchaba del comedor indignada, no estaba dispuesta a perderse su almuerzo. Al quedarse a solas, Mark miró a Chastity, que le devolvió la mirada con un aire de tristeza en sus ojos. «Lamento no gustarle a tu madre, pero no sé qué decirle que no la disguste». «No debes preocuparte. Algún día verá lo maravillosa que eres y te aceptará». «No estoy muy segura de que eso suceda. El día menos pensado encontraré cianuro en la sopa». Su semblante era serio y preocupado, por lo que Mark trató de destensar el ambiente. «Será mejor que no te oiga». Se acercó más a ella y continuó en un susurro. «Podrías darle ideas». Ambos se rieron y se relajaron, ahora que estaban solos. Comenzaron a comer y a charlar de temas triviales mientras disfrutaban de su compañía. Era extraordinario el cambio que siempre se producía cuando Grace no estaba cerca, pues permitía que ambos intimaran más, sin miedo a las interferencias maliciosas de la madre. Una vez acabada la comida, Mark dejó la servilleta a un lado y se recostó en la silla. «Aún no me has contestado sobre qué piensas hacer esta tarde». Le encantaba estar en su compañía. Chastity se quedó pensativa por unos instantes hasta que le contestó. «Pensé que podría averiguar dónde estaría tu madre en un momento dado, para después planear aparecer, como de improviso en ese mismo lugar, para ver la cara que pone». Mark sonrió, y estuvo tentado de cogerla de la mano. No recordaba haberse reído tanto antes de la llegada de Chastity, pues ella era como un rayo de luz en medio de la oscuridad. «Parece un plan interesante, y por nada del mundo me gustaría interferir en un programa tan bien pensado», comenzó a decir risueño, al recordar que nada más entrada en el comedor, su madre se quejaba precisamente de que Chastity hiciera eso. «Pero como te he comentado antes, estaré encantado de pasear contigo hasta el río. O si lo prefieres, podría enseñarte la propiedad». «¿Lo dices en serio? ¿Podrías enseñarme la propiedad?». Chastity se irguió de inmediato, con los ojos abiertos de par en par. «Claro, si es eso lo que deseas», aseguró Mark, «aunque no quisiera interferir con tus planes». «No interfieres en absoluto. Siempre puedo molestar a tu madre cuando volvamos o dejarlo para mañana».
Así le daré un día de respiro. Mark se rió y se levantó de su asiento. Me alegro que seas tan considerada con mi madre, y de que pases tus días pensando en cómo... ¿hacerle compañía? Como respuesta, ella se rió encantada, y también se levantó de su asiento. Dame unos minutos para prepararme. Necesitaré cambiarme de ropa. No te vayas sin mí. Sin darle tiempo a responderle, Chastity se apresuró a salir de la habitación, y subió las escaleras a toda prisa. En algún lugar, Grace probablemente se encogía ante el sonido de las zancadas de Chastity, pero Mark se encontró sonriendo. Intentó pensar en otra mujer que hubiera conocido, que estuviera más emocionada por pisar el barro primaveral, pero no consiguió recordar a ninguna. Sin lugar a dudas, Chastity era única,